A veces nos cuesta imaginar la verdadera magnitud del espacio. Nos sentimos seguros dentro de nuestro vecindario cósmico, el Sistema Solar, y estamos familiarizados con rostros como Júpiter, Marte y, por supuesto, la Tierra. Pero mucho más allá, a distancias del orden de decenas de miles de millones de kilómetros desde el Sol y más allá de la heliopausa, se extiende el frío e indiferente vacío interestelar. Hasta la fecha, solo 2 sondas humanas han cruzado esa frontera, las 2 Voyager. Y durante varios años, apenas sabíamos de 2 objetos que habían hecho el trayecto opuesto, es decir, que habían venido desde el espacio interestelar hacia nuestro sistema solar. Esos visitantes fueron el célebre Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Ambos nos proporcionaron la mezcla de emoción y un poco de inquietud que genera la idea de ser alcanzados por algo procedente de profundidades del cosmos que la humanidad jamás podrá tocar en una sola vida. Durante los 6 años posteriores a esas visitas disfrutamos de cierta calma, hasta ahora. Una observación reciente ha vuelto a poner a la comunidad científica en alerta. Acompáñame en este vídeo mientras repasamos todo lo que sabemos sobre las últimas observaciones de la NASA del cometa Trelli-Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado, que realizará su aproximación más cercana al Sol antes de que termine el año. En el corto tiempo desde su descubrimiento, TRESS-I-Atlas ha recibido varios nombres. Sin embargo, revelaciones sobre su origen y su trayectoria lo convirtieron de pronto en un cuerpo notable, digno de seguimiento. El 1 de julio de este año, el telescopio del proyecto Atlas, financiado por la NASA, cumplía su rutina de rastrear el firmamento en busca de objetos en movimiento. Atlas, que significa Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, consta de 4 telescopios ubicados en Chile, Sudáfrica y Hawái. Cada instrumento captura cerca de 800 imágenes por noche, y hasta la fecha de redacción han descubierto más de 1000 objetos cercanos a la Tierra, capaces de acercarse a menos de 1,3 unidades astronómicas en su perihelio. Aquella noche, el equipo a cargo del telescopio en Río Hurtado, Chile, reportó algo interesante. Los telescopios Atlas tienen una ventaja. Pueden sondear la región del plano galáctico, esa brillante y achatada zona de la Vía Láctea, donde se concentra gran parte de su masa, con eficacia. Otros sondeos, como Pan-STARRS o el Catalina Sky Survey, suelen evitar esa franja porque su sensibilidad provoca sobreexposición cuando apuntan allí. Desde la dirección de la constelación de Sagitario, Atlas tomó 4 exposiciones de 30 segundos y detectó un objeto que parecía dirigirse hacia nuestro sistema solar. La primera designación asignada fue A11PL3 Settle, y enseguida llamó la atención del Minor Planet Center, MPC, en Cambridge, Massachusetts. Como la autoridad encargada de catalogar y rastrear cuerpos menores en el sistema solar, el MPC emitió un boletín electrónico sobre este nuevo visitante, compilando las observaciones previas y detallando su trayectoria preliminar. Al revisar esos datos, los astrónomos notaron algo revelador. El objeto no era completamente desconocido. Resultó que el Zwicky Transient Facility, ZTF, en California y los otros 3 telescopios Atlas, habían realizado observaciones predescubrimiento del mismo cuerpo, con registros que se remontaban al 14 de junio. Con ese historial de imágenes, el MPC pudo calcular que la órbita del objeto era hiperbólica y extremadamente excéntrica, lo suficientemente pronunciada como para indicar un origen en el espacio interestelar. Por ello, recibió la designación TRESS-I Atlas, el tercer cuerpo interestelar detectado penetrando en nuestro sistema. En un principio, los analistas no sabían si se trataba de un asteroide o de un cometa. Sin embargo, al combinar las observaciones, quedó claro que presentaba una coma. Esa nube difusa de polvo y gas que aparece cuando el hielo se sublima al ser irradiado por el Sol, característica típica de los cometas. Por este rasgo también recibió la etiqueta C2025N1. El MPC
solicitó más observaciones para precisar con mayor exactitud su órbita, por lo que en los meses siguientes se generó una intensa campaña de seguimiento. La comunidad científica está expectante. Michelle Bannister, astrónoma de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, comentó que el estudio de los visitantes interestelares anteriores supuso oportunidades científicas transformadoras, así que TRES y Atlas probablemente propiciará descubrimientos similares. Pero, ¿qué sabemos ya de este visitante? ¿Qué esperan aprender los científicos en las próximas semanas y meses? Primero, tranquilidad. El cometa no presenta peligro para la Tierra. En su máximo acercamiento a nuestro planeta, quedará a alrededor de 1,6 unidades astronómicas, más de 600 veces la distancia a la Luna, por lo que podremos observarlo con calma desde distancia segura. Si lo observamos desde una perspectiva orbital, TRES y Atlas sigue una trayectoria muy excéntrica. Su valor de excentricidad ronda 6. Para ponerlo en contexto, una excentricidad de 0 describe un círculo perfecto. Valores mayores que 1 corresponden a órbitas que no quedan ligadas al cuerpo central, permitiendo la salida del objeto hacia el medio interestelar. Con un E6, estamos ante una de las trayectorias hiperbólicas más extremas registradas, lo que ayuda a explicar cómo ha viajado tan lejos para alcanzarnos. Además, su velocidad de aproximación es notable. Entra en el sistema a unos 58 km relativos al Sol. Para comparar, eso equivale a recorrer el equivalente a cientos de campos de fútbol cada segundo. Es, de hecho, el objeto interestelar más rápido observado hasta la fecha. Oumuamua y Borisov llegaron con velocidades iniciales respectivas de aproximadamente 26 y 32 kilómetros, resultado de sus distintas geometrías orbitales. Dado ese ritmo vertiginoso, los astrónomos se esforzaron por determinar exactamente cuál sería su ruta. Actualmente la órbita adoptada es heliocéntrica, centrada en el Sol, lo que permite trazar su aproximación. El perihelio, su máxima aproximación al Sol, ocurrirá el 30 de octubre, cuando el cometa pasará a 1,4 unidades astronómicas, colocándose justo por dentro de la órbita de Marte. Al trazar la trayectoria, se aprecia la forma asintótica típica de un cuerpo que atraviesa el sistema. Viene desde lejos, serpentea cerca de la vecindad de Marte y vuelve a salir hacia el espacio externo. No se acercará al Sol tanto como lo hizo Oumuamua en 2017, y su recorrido se asemejará más al de Borisov. Ante la confirmación de su naturaleza interestelar, se pusieron a disposición una red de telescopios global para estudiar sus propiedades con mayor detalle. Entre ellos, las instalaciones de las Cumbres Observatory, LCO, resultaron clave. Están diseñadas para rastrear fenómenos transitorios, eventos que cambian en escalas de tiempo cortas, como estallidos cometarios o variaciones de brillo. Con 2 telescopios LCO de 0,36 metros situados en Hawái, los equipos programaron una secuencia de observación de 1 hora con el objetivo de extraer una curva de luz y evaluar si el cometa mostraba variaciones relacionadas con su rotación. Una curva de luz mide la variación del brillo a lo largo del tiempo. Si el cuerpo gira, distintas porciones de su superficie, con distintas reflectividades o regiones activas, se orientarán hacia nosotros, produciendo patrones periódicos de brillantez. Detectar repeticiones en la curva de luz permite inferir el periodo rotacional del objeto. Con las observaciones de LCO se estimó que TRES y Atlas presenta un periodo rotacional cercano a las 29 horas. Como suele ocurrir con objetos recién descubiertos, esos valores todavía necesitan confirmación con más datos. Lo inesperado para muchos fue que la curva de luz del cometa fue relativamente plana comparada con la de Oumuamua. Solo mostró una oscilación de brillo de alrededor de 0,2 magnitudes durante el periodo de 29 horas. A pesar de esa modesta variación, TRES y Atlas es brillante. De hecho, se trata del objeto interestelar más luminoso que hemos detectado hasta ahora. Hasta finales de mayo era bastante débil, con magnitud cercana a 20.
Pero entre entonces y su descubrimiento por Atlas, aumentó rápidamente hasta situarse entre 17,7 y 17,8 en la banda o del sistema Atlas, que cubre longitudes de onda entre 560 y 820 mph. Esa luminosidad sugiere además que el núcleo no es pequeño. A partir de supuestos razonables sobre su albedo, se ha estimado un diámetro del orden de 10 kilómetros para su núcleo. Esto lo coloca alrededor de un orden de magnitud por encima de Oumuamua y también mayor que Borisov, estimado entre 1 y 2 kilómetros de diámetro. Más observaciones han mostrado que 3I Atlas exhibe actividad tenue. Como ya hemos dicho, presenta una coma, esa envoltura difusa de polvo y gas que se forma cuando el hielo del cometa sublima con el calentamiento solar. En imágenes donde la cámara sigue al movimiento del cometa, es posible distinguir esa nube alrededor del núcleo, mientras que las estrellas de fondo aparecen trazadas por el seguimiento. Además de la coma, hay indicios de una cola. El MPC reportó una estructura de cola detectada de unos 3 segundos de arco de extensión, orientada aproximadamente a 280 grados. Es corta y a menudo se combina con la coma en muchas imágenes, por lo que puede pasar desapercibida cuando no se realizan tomas de alta resolución. En la era moderna de la astronomía, la colaboración entre profesionales y aficionados acelera el avance del conocimiento. Para 3I Atlas ocurre precisamente eso. Observadores amateurs y equipos profesionales contribuyen continuamente con nuevas imágenes y medidas, actualizando nuestra comprensión del cometa día tras día. Plataformas como The Astronomer's Telegram se han convertido en foros donde se publican informes breves sobre nuevos hallazgos. Allí se han ido registrando las últimas mediciones y fotografías. Por ejemplo, Miguel Alarcón y colaboradores contribuyeron a estimar la extensión de la cola, sugiriendo que supera los 25.000 kilómetros en longitud. Una cifra interesante cuando la cola aún aparece compacta en muchas tomas. Hemos repasado características como brillo, rotación y actividad, pero ¿qué sabemos del aspecto superficial del cometa? En este aspecto, 3I Atlas comparte rasgos con sus predecesores. Presenta una coloración rojiza respecto al Sol, incluso algo más roja que ciertos asteroides tipo D del cinturón externo. Dado que está activo, parte de la luz que reflejamos proviene de la coma, un efecto ya observado en Borisov, cuyo espectro de coma enmascaró en gran medida la señal del núcleo. Conforme el cometa se aproxime, será posible separar mejor la contribución del núcleo y la de la coma para conocer la verdadera reflectancia superficial. Para dar una referencia, en 2020 se estimó que Borisov expulsaba polvo a una tasa de unos 50 km/s, lo que ayudó a explicar por qué la señal del núcleo estaba ahogada por la coma. El hallazgo de 3I Atlas también permite refinar estimaciones sobre la abundancia de objetos interestelares en el espacio. En un artículo publicado poco después de su descubrimiento, algunos investigadores calcularon una densidad aproximada de 0,01 objetos interestelares por unidad cúbica de espacio, medida en unidades astronómicas. Ese valor es inferior a estimaciones anteriores obtenidas cuando descubrimos Oumuamua y Borisov. La cifra se basa en la consideración de que Atlas ha escaneado el cielo durante los últimos 3 años y solo ha detectado un objeto interestelar de este tamaño hasta ahora. No obstante, esa densidad está sujeta a incertidumbres. Quizá Atlas no detecte objetos por debajo de cierto tamaño, o tal vez exista una característica observacional que hace que algunos cuerpos pasen inadvertidos. Aunque provisionales, estas cifras son útiles y se irán actualizando conforme obtengamos más detecciones. Hemos repasado la información recabada hasta ahora sobre 3I Atlas, pero la ciencia no se detiene. Cada nuevo objeto nos ofrece la posibilidad de aprender algo inesperado. ¿Qué esperan aprender los astrónomos con este cometa y cómo pueden aprovechar las lecciones de Oumuamua y Borisov?
Afortunadamente contamos con 2 casos recientes para comparar como Borisov y Oumuamua, y esas comparaciones ayudan a situar a TRES y Atlas dentro de un abanico más amplio de propiedades interestelares. Hemos señalado una diferencia clara. TRES y Atlas muestra menos actividad que Borisov. El cometa 2I Borisov presentó una actividad cometaria intensa. Su coma aumentó de tamaño a una tasa cercana al 1% diario, lo que sugirió que llevaba activo alrededor de 100 días antes de sus primeras observaciones. Borisov desplegó una cola mucho más extensa. Llegó a alcanzar cerca de 140.000 kilómetros en algunas mediciones. Un rasgo que contrasta con la cola relativamente modesta que observamos en TRES y Atlas. Una posible explicación para la menor actividad de TRES y Atlas sería que no ha recibido suficiente irradiación solar como para iniciar una sublimación intensa de hielos volátiles. Sin embargo, Borisov empezó a activar con fuerza cuando todavía se hallaba a unos 4,5 AU del Sol, y TRES y Atlas ya está dentro de esa distancia, lo que hace que la hipótesis de insuficiente exposición parezca menos convincente. Por otro lado, Oumuamua no exhibió actividad detectable. Se comportó como un cuerpo rocoso y relativamente inerte, sin coma ni cola apreciables. Aquello obligó a los investigadores a proponer explicaciones diversas, desde la posibilidad de emisiones de gas muy poco polvorientas hasta hipótesis sobre su densidad y forma que dificultaron la producción observable de polvo. El hecho de que TRES y Atlas sí muestre coma indica que no existe una única categoría explicatoria para todos los visitantes interestelares. Hay una diversidad composicional y física significativa. Diferencias en composición y comportamiento apuntan a distintos orígenes. El extraño perfil alargado que se atribuyó a Oumuamua generó multitud de teorías. Fragmento planetario, objeto deformado por fuerzas de marea, un ensamblaje de escombros o incluso estructuras menos convencionales. Hipótesis que, por cierto, alimentaron debates mediáticos y científicos por igual. Borisov, con su firma química inusual, también abrió interrogantes. Aparecía enriquecido en monóxido de carbono, CO, en relación con el agua, lo que sugiere que pudo haberse formado en un entorno con abundancia relativa de volátiles extremadamente fríos. Algunos propusieron que Borisov se originó en un sistema estelar pequeño y frío, tal vez alrededor de una enana roja, donde las bajas temperaturas permiten la condensación y preservación de compuestos volátiles como el CO. ¿Qué nos dice TRES y Atlas sobre su posible lugar de nacimiento? Aquí la velocidad juega un papel relevante. Ya dijimos que su velocidad relativa al Sol es del orden de 58 km/h. Existe una relación observada entre la velocidad de un objeto interestelar y su edad estelar promedio. Poblaciones estelares más antiguas tienden a tener mayores dispersiones de velocidad. Si asumimos que una relación comparable se aplica a los objetos interestelares detectados, y esa es una extrapolación con incertidumbre, la velocidad de TRES y Atlas sería compatible con una edad estimada entre 3 y 11.000 millones de años. En ese caso, estaríamos ante un objeto sorprendentemente antiguo, decenas de veces más viejo que Oumuamua y varias veces más que Borisov, lo que apuntaría a un origen en regiones del universo muy remotas en tiempo y posiblemente en espacio. Es importante subrayar que estas estimaciones son especulativas y dependen de supuestos difíciles de verificar con los datos disponibles. No obstante, ese rango de edad sugiere que TRES y Atlas ha viajado por largos periodos interestelares antes de su encuentro con nuestro vecindario solar, acumulando quizás procesamientos por radiación, colisiones menores o alteraciones térmicas que habrían modificado sus propiedades superficiales. Además de la química y la dinámica, la comparación entre objetos permite plantear preguntas sobre la diversidad de cuerpos expulsados por sistemas planetarios ajenos. ¿Son la mayoría fragmentos rocosos, bolas de hielo gigantes, cometas enriquecidos en gases volátiles
o una mezcla de todo ello. Las 3 detecciones confirmadas hasta la fecha, incluyendo las 2 sondas humanas que han abandonado el sistema solar, muestran una notable heterogeneidad, lo que complica la identificación de un modelo típico de objeto interestelar. Con la llegada de 3i Atlas, los investigadores esperan aprovechar diversas técnicas para extraer información adicional. Campañas espectroscópicas para identificar moléculas y compuestos en su coma. Fotometría de alta precisión para refinar su periodo de rotación y estudiar posibles variaciones a corto plazo. Imágenes en diferentes longitudes de onda, incluyendo bandas infrarrojas, para estimar el tamaño real del núcleo y la tasa de producción de polvo. Y un seguimiento continuo para detectar cualquier estallido de actividad o fragmentación inesperada. Si las condiciones lo permiten, los observatorios espaciales también pueden complementar mediciones desde Tierra. Instrumentos en órbita con sensibilidad en el infrarrojo o en el ultravioleta podrían sondear regiones del coma y la cola inaccesibles para telescopios ópticos terrestres, proporcionando una visión más completa de los procesos volátiles en curso. Además, misiones robóticas futuras, aunque caras y logísticamente complejas, podrían convertirse en objetivos prioritarios si un visitante interestelar con trayectoria favorable se detecta con tiempo suficiente. Otro aspecto valioso del seguimiento de 3i Atlas es la mejora en nuestras estimaciones estadísticas sobre cuántos objetos interestelares atraviesan la vecindad solar. Como comentamos, la densidad inferida a partir de Atlas y otras encuestas sugiere una tasa baja, del orden de 0,1 por AU3, pero con enormes márgenes de error. Cada nueva detección permite afinar modelos de expulsión planetaria, de supervivencia de cuerpos en trayectorias interestelares y de la eficacia de nuestras redes de búsqueda. Si la comunidad descubre que hay más objetos grandes como 3i Atlas de lo esperado, eso tendría implicaciones para los procesos de formación planetaria y de dinamicalidad en sistemas estelares externos. También hay consideraciones prácticas. La identificación temprana de objetos interestelares permite configurar observaciones coordenadas globales, maximizando la ciencia que podemos extraer. En el caso de 3i Atlas, la participación activa de observadores aficionados y profesionales ha demostrado el valor de una comunidad global colaborativa. La difusión rápida de posiciones astrométricas y magnitudes permite a telescopios pequeños capturar datos útiles y, a su vez, orientar instalaciones más grandes para estudios espectroscópicos o de alta resolución. Mientras los científicos siguen reuniendo datos, vale la pena recordar que no todos los secretos del cometa se revelarán de inmediato. Por ejemplo, separar la señal del núcleo de la coma exige condiciones de observación favorables y técnicas cuidadosas, como la inversión de perfiles de brillo o el modelado de la contribución difusa del gas y polvo. Determinar la composición precisa del material expulsado requiere espectros con buena relación, señal, ruido y la cobertura de múltiples bandas. Estimar la masa y la densidad del núcleo sin una misión in situ sigue siendo muy difícil y dependerá de inferencias indirectas basadas en la magnitud, el albedo supuesto y la tasa de emisión de polvo. Pero más allá de los detalles técnicos, 3i Atlas nos recuerda la maravilla y la aleatoriedad del cosmos. Objetos que nacieron en algún otro sistema, viajaron por millones o miles de millones de años, y por una coincidencia dinámica, entran en nuestro radio de observación. Cada uno de ellos es una cápsula de información sobre mundos que no podemos visitar en persona, ofreciéndonos pequeñas ventanas a procesos y ambientes alienígenas. En términos de accesibilidad pública, la ventana de observación del cometa permitirá a aficionados equipados con telescopios medianos y a observatorios universitarios participar durante varios meses. A partir de septiembre, cuando el cometa sea más fácilmente observable desde Tierra y hasta que se oculte tras el Sol, habrá oportunidades de captura. Tras el perihelio del 30 de octubre, el cometa reaparecerá en la madrugada de diciembre, brindando otra ronda de visibilidad para aquellos que quieran seguirle la pista. Si prefieres seguir su posición con herramientas online, Jet Propulsion Laboratory, JPL,
Mantiene recursos como Horizons que permiten calcular efemérides heliocéntricas y geocéntricas. Consultando esa base de datos o servicios similares, puedes verificar su localización exacta y comparar cómo avanza en cortos intervalos de tiempo. En cuanto a resultados esperables, en las próximas semanas y meses es probable que veamos refinamientos en su periodo de rotación, en la magnitud del núcleo y en la tasa de emisión de polvo. También cabe la posibilidad de detectar variaciones estacionales o repentinas, por ejemplo, un aumento de actividad o fragmentación, que revelarían procesos internos y la estructura del cometa. Cualquier hallazgo nuevo servirá para contrastar teorías sobre la formación y evolución de objetos interestelares y para mejorar nuestros métodos de búsqueda y caracterización. Para los que siguen este tipo de noticias desde el punto de vista histórico y filosófico, 3AI Atlas añade un nuevo ejemplar a una muestra que todavía es diminuta. Cada dato que recolectemos ayudará a transformar una anécdota extraordinaria en una disciplina empírica con suficiente estadística para construir teorías sólidas. Mientras tanto, la comunidad continúa trabajando para obtener espectros de alta calidad, realizar mapas de polarización y medir la tasa de producción de polvo y gas. Esos análisis determinarán cuánto de la señal observada proviene del polvo y cuánto del núcleo, si hay compuestos inusuales en la coma, y si la composición apunta a una formación en un ambiente rico en carbono, en un entorno frío o en otras circunstancias particulares. En resumen, 3AI Atlas representa una nueva oportunidad para comparar, contrastar y ampliar lo que aprendimos con Oumuamua y Borisov. Si bien comparte rasgos con ellos, como la coloración rojiza relativa al Sol y la naturaleza interestelar, difiere en velocidad, tamaño y nivel de actividad. Esa mezcla de similitudes y contrastes es exactamente lo que los astrónomos necesitan para construir una imagen más completa de la población de objetos que vagan entre las estrellas. Parte 3.3. A medida que se acumulan observaciones, también emergen preguntas operativas y prospectivas. ¿Podríamos, algún día, enviar una misión rápida a un objeto interestelar? La idea ha sido discutida. Si detectáramos un visitante con suficiente antelación y con una trayectoria favorable, una nave diseñada para interceptarlo podría proporcionar datos in situ invaluables. Imágenes del Minho de Tsotsundachiu, núcleo, análisis directos de material y medidas físicas que desde Tierra resultan indirectas y a menudo ambiguas. Sin embargo, las dificultades son enormes. La mayoría de estos cuerpos se desplazan a velocidades muy altas y sus ventanas de aviso suelen ser cortas, lo que exige propulsión de alta delta U, tiempos de preparación mínimos y un gasto económico considerable. Hasta que se materialice una arquitectura tecnológica y financiera viable, la mejor estrategia sigue siendo la detección temprana y el uso coordinado de la red global de observatorios para maximizar la ciencia remota. A nivel científico inmediato, 3AI Atlas ofrece varias líneas de investigación claras. Una es la caracterización espectral detallada de su coma y cola. Identificar moléculas, agua, CO, CO2, CN, etc. Permitirá comparar su química con la de cometas solares y con Borisov. Otra es el estudio dinámico de la cola y los granos de polvo. Su tamaño, velocidad de expulsión y distribución nos informan sobre la estructura superficial del núcleo y sobre los procesos físicos que lo gobiernan. También será importante seguir refinando su trayectoria para comprender su pasado y su futuro, de dónde pudo proceder y hacia dónde se dirige una vez abandone el sistema solar. El color rojizo ya señalado sugiere modificación por procesos de irradiación cósmica y por la presencia de compuestos orgánicos complejos en la superficie, algo que observamos en muchos objetos exteriores del sistema solar. Si la señal rojiza proviene mayormente de la coma, entonces la reflectancia superficial del núcleo podría diferir, y solo la descomposición de ambas contribuciones nos dará la respuesta. Por eso es crucial obtener espectros con buena resolución espacial y temporal. Desde la perspectiva estadística y de formación planetaria, cada objeto interestelar detectado actúa como un testigo de los procesos que expulsan material de sistemas estelares,
encuentros gravitacionales con gigantes planetarios, inestabilidades dinámicas, colisiones violentas entre planetesimales o la perturbación por estrellas cercanas. Entender la frecuencia, tamaño y composición de esos objetos retroalimenta modelos de cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en la galaxia. Volviendo a lo observable para el público general, si quieres intentar observar 3I Atlas, la mejor época para telescopios amateurs será desde septiembre hasta que el cometa se oculte detrás del Sol. Tras el perihelio del 30 de octubre, habrá una nueva ventana de visibilidad a comienzos de diciembre. Para ubicaciones específicas y efemérides precisas, herramientas como las efemérides del JPL y programas de planetario que aceptan elementos orbitales actualizados serán de gran ayuda. Con ellas puedes comprobar su posición en tiempo real y planificar sesiones de observación. En el medio plazo, la ciencia que obtengamos de 3I Atlas contribuirá a ampliar la muestra de objetos interestelares y a mejorar modelos teóricos sobre su origen y evolución. Podríamos corroborar tendencias, por ejemplo, la preferencia por cuerpos muy rojos o por un rango de tamaños, o descubrir que la diversidad es aún mayor de lo que suponíamos. En cualquiera de los casos, cada nuevo dato refina nuestra comprensión. También es instructivo pensar en la dimensión cultural y educativa de estos hallazgos. Objetos como 3I Atlas captan la imaginación del público y sirven como palancas para la divulgación científica. Invitan a aprender sobre dinámica orbital, composición de cometas, técnicas de observación y el papel de redes colaborativas de ciencia ciudadana. La visibilidad mediática asociada a estos eventos facilita la implicación de escuelas, clubes astronómicos y aficionados, que con equipos modestos pueden aportar observaciones útiles y estimular vocaciones científicas. Finalmente, ¿qué le espera a 3I Atlas después de su paso por el Sistema Solar? Su elevada excentricidad y su velocidad implican que, tras el perihelio del 30 de octubre, continuará su viaje hacia el exterior y recuperará su destino interestelar. Se habrá acercado lo suficiente al Sol como para revelar cierta parte de su naturaleza, pero no lo bastante como para quedar retenido por la gravedad solar. Por tanto, después de regalarnos información y espectáculos observacionales durante unos meses, seguirá su camino por la galaxia, quizá durante miles de millones de años, hasta que un nuevo encuentro gravitacional lo redirija o lo altere. En resumen, 3I Atlas es un visitante excepcional por su tamaño, su velocidad y su actividad moderada. Comparte rasgos con Oumuamua y Borisov, y también diferencias notables, lo que subraya la heterogeneidad de los objetos interestelares. Su estudio ayudará a afinar estimaciones sobre la población de estos viajeros, a contrastar hipótesis sobre su formación y a mejorar nuestras estrategias de detección y seguimiento. Mientras tanto, la comunidad global de astrónomos profesionales y aficionados sigue sumando imágenes y medidas que día a día convierten una observación inicial en un relato científico mucho más completo. Ahora te toca a ti. Si tienes acceso a un telescopio o a datos astrométricos, consulta las efemérides actualizadas y comparte tus observaciones con plataformas colaborativas como The Astronomer's Telegram o bases de datos públicas. Cada punto de medida ayuda. Y si solo te interesa seguir la historia desde casa, mantente atento a las actualizaciones periodísticas y a los comunicados de centros como el MPC y el JPL, que irán publicando refinamientos y descubrimientos adicionales. Hemos llegado al final de esta serie en 3 partes sobre 3I Atlas. Ha sido una nueva ocasión para asomarnos a la enorme variedad del cosmos y para recordar que, aunque parezca remoto, el universo nos visita de manera ocasional con mensajeros de otros sistemas estelares. Espero que sigas atento a las próximas observaciones. No es frecuente que tengamos la suerte de recibir estos viajeros, y cada uno nos aporta piezas valiosas del rompecabezas galáctico. Dale like y síguenos.
si te gustó este capítulo y activa la campanita para conocer más detalles del universo y su expansión.